La sala de la Suprema Corte tenía listado para este miércoles 11 de junio un proyecto de resolución relativo a la solicitud de Grupo Electra para impedir mi participación en la votación del amparo directo en revisión 6321 diagonal 2024. En este caso, la empresa impugna el pago de un crédito fiscal que originalmente se determinó por 33.306 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2013. En el impedimento planteado por Electra se afirma que tengo aversión contra Ricardo Salinas Pliego, dado que hace 10 años afirmé que debería pagar sus impuestos. La empresa alega como evidencia diversas publicaciones realizadas en redes sociales de 2014 a 2021 en las que opino sobre notas informativas de medios de comunicación. El proyecto que fue pospuesto hoy, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resolvía que no debía participar en la discusión y votación de ese amparo por haber perdido objetividad e imparcialidad. Esta resolución asumía que la publicación de mensajes en redes sociales acredita animadversión personal. Cabe señalar al respecto que la norma jurídica busca sancionar o prevenir el conflicto de interés, por lo que cuando se habla de enemistad manifiesta, entre comillas, como causal de impedimento, se refiere no solo a un sentimiento, sino a la externalización de ese sentimiento cuando se puede traducir además y fundamentalmente en beneficios o perjuicios para la persona juzgadora. El impedimento que la primera sala decidió no votar el día de hoy es el tercero que se estaría resolviendo favorablemente, es decir, en mi contra, solicitado por Ricardo Salinas Pliego o alguna de las empresas en las que participa. Los dos anteriores fueron uno para impedir que votara un amparo en revisión sobre la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para requerir información bancaria a Ricardo Salinas Pliego y el otro sobre un juicio respecto de un cobro fiscal por 1.431 millones de pesos en contra de la empresa Grupo Electra, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Estos impedimentos han sido votados de manera ilegal, puesto que no se acredita el conflicto de interés, es decir, que la suscrita pueda obtener un beneficio o un perjuicio a partir de la votación a favor o en contra de los juicios correspondientes. O sea, que tenga una enemistad manifiesta, no en términos subjetivos, porque cualquier persona puede sentir lo que sea, incluso sin externarlo, sino que tenga una enemistad que se traduzca, insisto, en conflicto de interés. En los dos casos contra la empresa Electra anteriores, peor aún, resulta que la enemistad manifiesta que tendría que actualizarse y comprobarse no se refiere a la persona física Ricardo Salinas Pliego, sino a la persona moral Grupo Electra, respecto de la cual no solo no he externado opinión alguna, sino que ni siquiera tengo alguna percepción subjetiva u objetiva, como tampoco la tengo respecto de sus propietarios, accionistas, de quienes ni siquiera conozco su nombre. En los dos impedimentos ya resueltos, la primera y la segunda salas ignoraron sus propios precedentes en asuntos semejantes, pues con relación a otros ministros en circunstancias similares, se ha decidido que la emisión de opiniones no pone en duda la objetividad para resolver un expediente.
Así sucedió con los impedimentos 39-2024, 40-2024, 42-2024, resueltos los tres por la primera sala, y con los impedimentos 7-2025 y 8-2025 resueltos por la segunda sala. La sentencia propuesta por el ministro Pardo Rebolledo contradice lo que ya ha sostenido la Suprema Corte en ambas salas al cuestionarse mi objetividad derivada de la opinión emitida en una red social cuando ni siquiera era ministra de esta Corte, en pleno uso de mi libertad de expresión con motivo de afirmaciones de rechazo al cumplimiento de una obligación que se encuentra dispuesta en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunos ministros que sí parecen tener interés particular por resolver estos asuntos han censurado mi libertad de expresión de manera retroactiva, con argumentos insostenibles y absurdos para convertir esas opiniones antiguas en causa de impedimento. Es como si a Messi lo expulsara el Inter Miami por haber opinado hace 10 años que el mejor equipo de fútbol era el Barcelona, si me permiten un símil. Y seguramente, como en este caso, sus opiniones no habrían de haber sido motivo de expulsión. Por otro lado, llama la atención que cada vez se refine más la estrategia para abordar en esta Corte los asuntos del señor Salinas Pliego y las empresas en las que participa. En esta ocasión, con el impedimento anterior, no sería la segunda sala, como en el impedimento anterior, no sería la segunda sala la que votaría el impedimento en mi contra, porque el solicitante lo presentó respecto de varios ministros de la propia segunda sala, lo que obligaba a que se votara en la primera sala con mayor consenso y sigilo al respecto. Llama la atención justamente esta estrategia jurídica porque está implicado, y es muy delicado, no solo el particular y las empresas en que participa, sino la propia Corte. Primero, porque pasivamente aceptó una retahíla de 56 impedimentos y recursos como táctica dilatoria que permitieron posponer por lo menos 7 meses la resolución de estos juicios. Además, se han aprobado sentencias sin proyecto, lo que no está siquiera previsto en la norma de la Corte o la normativa de la Corte, como en el caso del amparo directo 29-2020 concerniente a la empresa Total Play, también parte integrante del mismo grupo empresarial, en el que se propuso un proyecto que resolvía el pago total de un crédito fiscal por 645 millones de pesos y sin siquiera presentarse un nuevo proyecto, se decidió en plena sesión autorizar una deducción por más de 621 millones de pesos, lo que implicaba, de acuerdo con nuestro reglamento, que esa sentencia modificada proviniera de otro ministro al que se hubiera retornado previamente el asunto, y eso no sucedió. Lo mismo ocurrió con el impedimento votado en mi contra para resolver sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. En esa sesión el proyecto de sentencia negaba el impedimento, pero se resolvió que sí procedía, lo que habría implicado elaborar una nueva sentencia que lo argumentara antes de votarse, y ello tampoco ocurrió. Esta Corte ha sido partícipe de la más amplia y escandalosa estrategia que me ha tocado observar para manipular resoluciones.
impedimentos y recursos como táctica dilatoria, aprobación de proyectos inexistentes, envío a otra sala para aprobar más rápido los impedimentos o que no se llame la atención, forzar un quórum que no va a ser quórum, sino el voto manipulado que implica resolver de manera segura en el sentido en que desea el particular. Si estas fueran resoluciones legales, no tendrían por qué tomarse tantas molestias. Como ministra no puedo presumir la existencia de ningún adeudo de nadie, pero en este caso ya se eximió del pago de 621 millones de pesos a una empresa de este grupo empresarial que se resolvió de manera injustificada. Y porque fui la única que votó en contra, ahora se orquesta toda una estrategia para impedir que vote en los 3 casos de adeudos pendientes de votación en esta corte, particularmente en la segunda sala sobre este grupo empresarial. ¿Qué corte puede llamarse suprema? Sí sanciona retroactivamente la libertad de expresión de una de sus integrantes, que ni siquiera es materia de sanción. ¿Qué corte puede llamarse suprema si no solo permite, sino que confabula con particulares para ayudarles a que no cumplan con la Constitución de la que deberían ser guardianes?